Entonces, eh, ahí estamos. Decíamos que el tiempo, esa es otra cosa, el tiempo que tarda en realizar su movimiento es el mismo tiempo en el que realizó el recorrido de caída y el recorrido de desplazamiento horizontal. O sea, los mismos segundos que se tardó en caer son los mismos segundos que se tardó en recorrer estos 90 metros. ¿Qué significa eso? Que yo el tiempo lo puedo calcular en X y aplicarlo a Y. O al revés, puedo calcular el tiempo en Y y aplicarlo a X porque se trata del mismo tiempo. Esa es una ventaja que yo tengo. Entonces lo que tengo aquí es que como tengo tres datos, yo puedo averiguar el tiempo en Y, que es exactamente el mismo que el tiempo en X del movimiento. Entonces dice calcular el tiempo en el movimiento vertical, Y. Ahí es donde voy a calcular el tiempo y lo voy a aplicar a el movimiento en X que esté analizando. Entonces, yo digo, voy a usar esta fórmula que dice que Y es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial aquí, en el movimiento en Y, la velocidad inicial es 0, entonces yo puedo decir que Y es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Quiere decir que despejando tiempo, tiempo cuadrado sería 2Y partido G, al pasar esta ecuación al despeje T. Y le saco raíz cuadrada para obtener tiempo real. Raíz cuadrada de 2Y partido G, colocándole valores, 2 por 100 metros, que es Y, partido la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, me da un valor de 4.52 segundos. Ese es el tiempo que yo calculé en Y. Ahora bien, ese tiempo es el mismo que aplica en X. En el movimiento parabólico, el mismo tiempo, porque el mismo tiempo en que se llevó todo el movimiento es el tiempo en que hizo el recorrido en X y el tiempo en que hizo el recorrido en Y. No hay dos tiempos diferentes aquí. ¿Ya? Entonces, estos 4.52 segundos que averigué en el movimiento vertical, los puedo utilizar en el movimiento horizontal. Y en el movimiento horizontal tengo una ventaja, que ahí el movimiento es a velocidad constante en X. Yo aplico la fórmula en velocidad constante que dice que velocidad es espacio partido tiempo. Entonces ahora se calcula la velocidad en X, que es constante. Es decir, que no hay aceleración en el sentido horizontal. Si hay aceleración en sentido vertical. En el sentido horizontal, la velocidad es constante. De manera que si yo ya tengo el tiempo y tengo el recorrido, que lo vi aquí, que el recorrido es de 90 metros, y tengo en cuánto tiempo se realizó ese recorrido, sí, yo puedo averiguar la velocidad. Velocidad es espacio partido tiempo. ¿Cuándo es velocidad constante? En 90 metros sobre 4.52 segundos, a mí me resulta 19.92 metros por segundo. Esta es la velocidad en X que es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que no salió, esa velocidad mantuvo en el movimiento y con esa velocidad llegó. Entonces, ahí eso responde a la pregunta, porque luego de que usted copie esto, le voy a mostrar qué decía la pregunta. Y la pregunta decía, ¿a qué velocidad fue lanzado? Bueno, ¿a qué velocidad fue lanzado? A 19 puntos que nos salía, 19.92 metros por segundo. A esa velocidad fue lanzado, ¿sí? En X. Ahora en Y no tenía velocidad cuando fue lanzado. La velocidad en Y se recuerda que era 0 al momento que fue lanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lanzamiento fue en sentido horizontal, ¿verdad? Entonces toda la velocidad que inicialmente llevaba era una velocidad horizontal y eso era lo que necesitábamos nosotros averiguar. ¿Ah? Como solo teníamos espacio en el sentido horizontal, necesitábamos tiempo, el factor tiempo, para calcular la velocidad espacio partido tiempo. El tiempo no lo podemos calcular en X, lo calculamos en Y
Y ese fue el procedimiento que seguimos. ¿Preguntas? ¿Están ahí? ¿Tienen preguntas? Bueno, en lo que usted termina Ingeniero, disculpe, el tiempo siempre va a ser el mismo para ambos movimientos. En el recorrido total, sí. A veces dividimos el recorrido en partes, pero ya cuando se junta todo el recorrido es el mismo, porque usted no puede decir la piedra que fue lanzada usó, regresemos al planteamiento, la piedra que fue lanzada usó 5 segundos para recorrer estos 90 metros y usó 8 segundos para recorrer estos 100 metros. No se puede, en lógica. La piedra lanzada usó 8 segundos para llegar aquí. Y ahí está su recorrido horizontal y vertical, o sea que es el mismo. Sí se considera el movimiento completo. Repito, a veces el movimiento se distribuye en fases, entonces ahí sí que hay que ver cómo fue el planteamiento. Pero al final de cuentas el tiempo total es el mismo que usó en realizar el recorrido total en X y el recorrido total en Y. Bueno, en lo que avanzamos al otro problema, le voy a dar los dos anuncios. Creo que ahorita sí todos están presentes. El primer anuncio es que ya subí las primeras presentaciones a la plataforma. Ya están ahí para que usted las descargue. Me faltaría subir la tercera presentación y una hoja de ejercicios para que usted siga practicando estos ejercicios. Entonces, por favor, ahora puede bajar puede bajar o puede ver las presentaciones, si usted solamente quiere verlas, en la plataforma de la ENCA. Y hoy, a más tardar en la noche, yo le subo la hoja de ejercicios para que usted pueda practicar. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es solamente una consulta. No es que yo lo esté decidiendo ya, es una consulta. ¿Qué opinión tienen ustedes de que migremos a la plataforma Teams? Estamos usando la plataforma Zoom. Aquí el inconveniente es de que se nos corta y hay que volvernos a conectar, ¿verdad? La plataforma Teams, la escuela la paga. Y a nosotros nos preguntan, ¿están usando la plataforma Teams? No, no estamos usando IDI. Entonces, pero lo que más fácil sea para todos, ¿verdad? Porque Zoom podemos seguir usando. Entonces, ¿qué posibilidad hay de migrar a la plataforma Teams? No en la siguiente clase, sino un poquito más adelante, pero considérenlo, considérenlo. Para referencia, yo le pregunté esto a la otra sección y hubo alguien que me dijo, no, es que la plataforma Teams ya la usamos otras veces en otros cursos y se traba mucho, es mucho inconveniente para nosotros. Pero usted considérelo y me da su opinión más adelante. ¿Sí? Bien. Abril. Pero la ¿Verdad? opinión la podemos dar de una vez o Bueno, esperamos. si usted quiere, déla de una vez. O sea, no nos vamos a tardar mucho, pero puede dar su opinión y después hacemos la consulta global. Sí, ingeniero, y al igual que tal vez el otro grupo que usted le preguntó, consideramos de que tal vez no, porque sí da el problema ese de que cómo cuesta a veces que carguen, entonces se empieza a trabar, o a veces se hacen varios como que canales, hemos tenido problemas a veces que las hemos probado, de que como que se crean dos canales, entonces a veces el ingeniero está en una reunión y nosotros estamos en otro canal y cosas así. Siento que es más práctico aquí en Zoom, esa sería mi Bueno, opinión. vamos a ver, no sé si Galvez y Arriola están en la misma. Ingeniero, también opino lo mismo. Bueno, Galvez. Eh, pues yo, ingeniero, yo la única ventaja que miro a Teams es que las clases se quedan grabadas ahí de una vez y bueno, que no hay cortes entre sesiones. No es necesario. Bueno, está bueno. Y yo se los dejo que lo sigan pensando y no va a ser obligado, sino lo que sea más productivo, ¿verdad? Bien, entonces recuerden que voy a subir las hojas de ejercicio. Bien, vamos a ver otro ejercicio de este tipo de movimiento. Y yo al principio le había pedido a los de la otra sección que lo empezaran a resolver, pero después dije, mejor no, lo voy a resolver yo porque hay algunos componentes que no los hemos visto. Entonces, cópienlo o tomen nota del problema. Dice, a un balón de fútbol dice ahí, ¿verdad? Lo patean a un ángulo de 37 grados con velocidad de 20 metros por segundo.
Y con ese planteamiento dice una serie de problemas, solo que ahí está repetido el inciso C, pero son 5 incisos realmente. No, son, ¿cuántos? 5, ¿verdad? En lugar de 4. Bueno, pregunta primero la altura máxima, luego el tiempo que tarda, que viaja hasta que pega en el suelo, luego la distancia a la que llega al suelo, luego el vector velocidad cuando la altura es máxima y luego el vector aceleración cuando la altura es máxima. Yo voy a resolver los primeros 3 incisos y le voy a pedir a usted que responda los otros 2, pero ese ya es al final, porque para eso no se necesita mucho cálculo. Bien, entonces, aquí hay una cosa interesante, póngale mucha atención, que no hemos visto y que la vamos a ver hoy, ahorita precisamente. Me están preguntando la altura máxima. Imagínense esa situación, va, que a usted le gusta el fútbol, por eso puse ese ejemplo. Entonces, imagínense esa situación, le pega, el balón está en el suelo, de repente le pegan la patada, el balón se levanta y va subiendo y va recorriendo una distancia, llega a su altura máxima y empieza a caer y sigue un movimiento en sentido parabólico. Ahora viene una pregunta. No se preocupe si usted responde y no es correcto, porque lo que yo quiero es que usted solamente piense y responda, aunque su respuesta no sea exactamente la correcta. Entonces le voy a preguntar a alguien de ustedes. Vamos a ver, Anthony García, dígame, esa velocidad de 20 metros por segundo, ¿es una velocidad en X o es una velocidad en Y? En X. En X, dice García. Vamos a ver quién otro me da su opinión. Cintia Domingo, ¿qué dice? ¿Es en X o es en Y la velocidad de 20 metros por segundo? En el chat, porque no oigo a Cintia. Vamos a ver si está en el chat. No, no está en el chat. Cintia. Cintia, no se tarde mucho porque nos está quitando el tiempo. Eric Chan, ¿qué dice? ¿La velocidad en X o en Y? Yo pienso que la velocidad es en X, Inge. En X, 2-0 vamos ahorita, y Cintia, que si no me responde le pongo inasistencia. Eduardo Morales, por último, ¿qué dice? ¿Es en X o es en Y? En X, Inge. Bueno, está bien. Necesito confirmar si Cintia está presente o no. Me contesta por el chat, por favor, si no tiene micrófono. Bien, resulta que, gracias por la respuesta a los que se atrevieron a darla, pero no es ni en X ni en Y. La velocidad que nos están dando es una velocidad con un ángulo de 37 grados. Quiere decir que es un vector, el vector velocidad, que es de 20 metros por segundo, tiene un ángulo sobre la horizontal, un ángulo de 37 grados. Imagínense que ese es el rumbo que lleva la pelota hasta que cae. Aquí es donde usted le va a dar valor a los conocimientos básicos que ya sabe sobre vectores. Para esto nos va a servir lo que aprendimos de vectores al inicio del curso. Entonces resulta que esta velocidad no es en X ni en Y, sino que es una velocidad angular, que tiene un ángulo de dirección. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta velocidad inicial que nos dieron? Porque es una velocidad inicial que nos dieron, la velocidad con la que sale el balón, perdón. Hay que sacarle su componente en X y su componente en Y. De la forma como ya sabemos sacar componentes de un vector. Aquello del seno y el coseno. ¿No va? Y esa va a ser su velocidad en X. Es decir, el componente de la velocidad en el eje X. Y sacamos la componente en Y y esa va a ser la velocidad en Y. ¿Ven qué fácil es? Aquí tenemos una velocidad con un ángulo de 37 grados. Necesito saber la velocidad en X y necesito saber la velocidad en Y al inicio. Y entonces uso lo que ya sé de componentes de los vectores. Componente en X y componente en Y. Vamos a ver Cintia, que no me contesta ahora, sí me tiene que contestar. ¿Dónde anda Cintia?
¿Cómo hago para obtener la componente de la velocidad en Y? ¿Cómo hago para obtener la componente de la velocidad en Y? Voy al chat y dice Cintia, aquí está. No, no, yo no quiero que me diga aquí estoy. Yo quiero que me responda lo que le he preguntado. ¿Cómo hago para calcular el componente de la velocidad en Y? Y de nuevo el chat a ver si Cintia realmente ha contestado o no. Fíjense que si no me contesta, N con C. N con seno, ¿verdad? Pero N no entiendo qué es N. N con seno dice. Bueno, dejemos a Cintia por ahí. Gracias, Cintia. Con seno y coseno. No, yo le hice una pregunta específica. La velocidad en Y. No le dije en X. En Y. Bueno, entonces vamos sobre eso. Para encontrar la velocidad en Y, yo lo que hago es encontrar la componente de ese vector en Y. Que sabe que la componente de un vector se multiplica el seno del ángulo por el valor del vector. Seno de 37 por 20 metros por segundo, que le faltó metros por segundo, seno de 37 por 20 metros por segundo, me da 12.03 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial que nos dan aquí, que es con un ángulo de 37, le saco su componente en Y. Para sacar la componente de un vector en Y, multiplico el seno del ángulo por el valor del vector. Voy ahora con, perdón, con César Ajuchán. Me dice César Ajuchán. Ya basado en eso, ¿cómo hago para calcular la velocidad inicial en X? Espérame, dije. Entonces ya tendría que ser con la fórmula. Ay, Dios, yo ya siempre era lo que quería que me dijera. Vamos a ver qué dice Estuardo Morales. Se utiliza coseno. Ajá, díctemelo cómo sería específicamente aquí. Ya como Coseno les de 30, velocidad inicial de X va a ser igual a coseno de 37 por 20 metros sobre segundo. correcto, correcto. Entonces, para la velocidad en X sería que yo encuentre el componente o la componente de ese vector en X, que sería coseno de 37, ese coseno del ángulo, por 20 metros por segundo. Repito, aquí hizo falta la dimensional. Coseno de 37 por 20 metros por segundo me da 15.97 metros por segundo. Ya tengo, ahora sí, la velocidad en X y en Y. Originalmente, solo me daban la velocidad con el ángulo de 37 grados. Bueno, entonces teniendo eso, ahora yo voy a analizar el movimiento en Y y el movimiento en X, porque ya tengo valores específicos. Para la altura máxima, que es la primera pregunta que me hicieron, yo puedo primero calcular el tiempo de ascenso. ¿Ah? Yo sé que la velocidad inicial en Y, regreso, perdón, la velocidad inicial en Y es 12.03 metros por segundo. La velocidad final en el ascenso es 0, porque ya les dije, el objeto va subiendo hasta que pierde su velocidad y llega a velocidad 0 en su altura máxima. En la altura máxima, la velocidad en Y es 0. Entonces, sabiendo esos valores, yo digo, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejo aquí tiempo. Tiempo es velocidad final menos velocidad inicial, porque este pasa restando al otro lado. Pues está menos 12.03 partido aceleración. Como yo dispuse que la velocidad era de, ¿cuánto le dije? De 12.03 positiva y va hacia arriba, en ese caso, la aceleración que va hacia abajo deberá plantearse como negativa. Cuando decimos velocidad final menos velocidad inicial partido aceleración,
Hicimos 0 metros por segundo menos 12.03 metros por segundo, partido menos 9.8 metros por segundo, que es la aceleración en negativo, dado que dijimos que esta velocidad era positiva. Es la velocidad que va hacia arriba. Aquí está menos porque está restando por la fórmula, no por el valor. Y eso me da un tiempo de ascenso, solo de ascenso, donde la velocidad final va a ser 0 en Y, de 1.227 segundos. Usted me confirma porque pudiera haber error en los cálculos. Entonces siempre usted vaya haciéndolo. Entonces yo encontré un tiempo de subida, un tiempo de ascenso de 1.227. Ahora, ¿cuánto recorrió? Porque lo que me están preguntando es la altura máxima. Ya teniendo el tiempo, yo puedo aplicar esta fórmula. Que dice que Y es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerde que la aceleración aquí estamos diciendo que es negativa. En el movimiento de subida la aceleración es negativa. Entonces, aquí vamos a cambiar esto por resta en su momento. Entonces decimos velocidad inicial, 12.03, por tiempo, por 1.227, más, pero esto se va a convertir en resta ya cuando opere este signo, quedará como menos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando opero esto, el resultado me da 7.38. Yo quiero que me confirmen, por favor, si ese resultado da. Bueno, eso es, dicen por ahí. Bueno, gracias. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que hice? Estoy analizando el movimiento de ascenso, no el movimiento total, solo la mitad, digámoslo así, del movimiento. El movimiento de ascenso me provocó un tiempo de 1.227 segundos y un recorrido en Y, un desplazamiento de Y de 7.30. Ese fue lo que subió el balón. ¿Sí? Fue lo que subió el balón. Entonces, ya respondí la primera pregunta. ¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó? Fue de 7.38 metros. ¿Verdad? En el inciso B, regresemos a ver qué dice el inciso B. El tiempo que viaja hasta que pega al suelo. Aquí hay algo interesante que de una vez quiero que me ponga mucha atención. Resulta que ya encontré el tiempo de subida, que es este, tiempo de subida. Podría calcular el tiempo de bajada, solo que ahora la velocidad cambia la cosa. La velocidad inicial es 0 porque ya analizamos el tiempo, el movimiento de caída. Empieza la caída con velocidad 0. El recorrido ya sabemos que es el mismo porque se supone que el campo de fútbol está nivelado. ¿Sí? Si partió de la misma altura, llega al mismo nivel. Entonces, va a ser el mismo recorrido de descenso. Si analizamos el tiempo, nos tendría que dar el mismo valor. Fíjense que si usted quiere, lo hace. Da el mismo valor. ¿Qué significa esto? Significa que en este tipo de movimiento, cuando un objeto sube y después baja y llega al mismo nivel de donde partió, el tiempo es el mismo de subida que de bajada, ¿verdad? Porque al principio lleva una velocidad y va bajando su velocidad hasta que llega a velocidad 0. Cuando cae, la velocidad empieza con 0, va ganando su velocidad hasta que llega al punto que llegó. Entonces el tiempo realmente es el mismo. Entonces lo que quería decirles aquí es si se trata de que llega al mismo punto de nivel. Ahora, a veces sigue cayendo. Cuando sigue cayendo, lógicamente el tiempo va a ser diferente, ¿va? Pero cuando cae al mismo punto de donde partió, el tiempo es el mismo. Significa que usted, para el tiempo total, podría sumarle a este tiempo otro igual, o lo que es lo mismo, multiplicar el tiempo de subida por 2. ¿Es cuánto tiempo hizo todo el recorrido? 1.227 por 2 me da 2.454 segundos, que es el tiempo total entre el ascenso y el descenso. ¿Preguntas hasta ahorita? Random. Disculpe, ¿podría repetir esa última parte? Para que no la escuché bien, que se quedó trabado. Mi señora. Bueno, sí, está bien. Es muy sencillo. Lo voy a volver a repetir. Le dije que, pónganme mucha atención, no solo Brandon, sino todos. Cuando se da este tipo de movimiento, en que un objeto primero sube y después baja,
Cuando se da ese tipo de movimiento, como en el caso del balón, en este caso primero subió, después bajó, y al final llega al mismo nivel, o sea, a la misma altura de donde empezó el movimiento, a esa misma altura finaliza. Eso significa que subió lo mismo que bajó, ¿ah? La misma altura que subió, bajó. Entonces significa que el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. En esa condición, que el objeto cae al mismo punto, digamos, o por lo menos al mismo nivel de donde partió, significa que el recorrido de ascenso es el mismo que el recorrido de descenso. Eso significa que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. ¿Por qué? Porque mientras iba subiendo con una velocidad inicial, iba reduciendo su velocidad por la gravedad hasta llegar a cero. Mientras iba bajando, partiendo de cero, iba aumentando su velocidad por la gravedad hasta llegar al punto de igual altura. Entonces, lo que yo les decía es que siempre que un objeto siempre que un objeto que sube y luego baja y termina a la misma altura de donde partió, el tiempo de subida va a ser el mismo que el tiempo de bajada. Si usted quiere, lo calcula. Le pone valores, velocidad inicial 0, el recorrido de bajada 7.38, y entonces calcula con la aceleración de 9.8, calcula el tiempo, le va a dar exactamente el mismo tiempo de subida. De manera que por hacerlo más fácil, usted encontrando el tiempo de subida y lo multiplica por 2, es el tiempo total, que incluye el ascenso y el descenso. Eso era lo que había dicho. Bueno, y el inciso C que nos está preguntando, regreso, la distancia a la que llega al suelo. O sea, quiere decir que a qué distancia en X, desde el punto que estaba hasta dónde llegó a caer el balón, a qué distancia del punto de partida. Entonces, como ya lo dije, en este tipo de movimiento, en el movimiento X, en el movimiento horizontal, la velocidad es constante. Aquí es fácil encontrar el recorrido X porque usted ya tiene el tiempo total 2.45 y ya tiene la velocidad en X. ¿De dónde la velocidad en X? Usted la calculó aquí al inicio del problema, ¿sí? La velocidad en X, velocidad inicial en X fue de 15.97 metros por segundo, velocidad inicial en X. Pero como es constante, esa es la misma en todo el recorrido. La misma velocidad con que empieza, le decía, con esa velocidad continúa y con esa velocidad finaliza. Y ya sabemos la velocidad en X y ya sabemos el tiempo. Como es constante la velocidad, por la fórmula de velocidad espacio partido tiempo, podemos fácilmente despejar X. Si velocidad es X partido T, quiere decir que X es velocidad por T. La velocidad en X es de 15.97 metros por segundo y el tiempo total de recorrido es de 2.54. Pues, ¿qué recorrido total hizo en X? Si está bien operado ahí, que usted me confirmará, 39.19 metros. 39.19 metros, porque sabíamos dos cosas. Sabíamos el tiempo total que duró el movimiento y sabíamos que en X la velocidad siendo constante y conocida, ya es muy fácil obtener el recorrido. ¿Preguntas hasta ahora? No, ingeniero. Bueno, entonces, como faltan dos incisos, Fuentes, nada más, Jonathan. Ingeniero, digamos, siempre se va a utilizar esas fórmulas cuando el problema nos dice que sea constante. Es que en este tipo de problemas, en X siempre va a ser constante. Entonces, si en X es constante, siempre vamos a usar que velocidad es espacio partido tiempo. Esta es la fórmula por excelencia, digámoslo así, cuando la velocidad es constante. Velocidad es espacio partido tiempo. Esa no la podemos usar en Y porque Y no es constante la velocidad. Entonces, pero en X sí, por lo tanto, en el tiro parabólico, siempre en X lo vamos a considerar constante y siempre podemos usar esa fórmula. Solo en X. Solo en horizontal. Bueno, regresemos al problema entonces para ver qué más nos pedía, porque ahora es el turno de ustedes.
La penúltima pregunta dice el vector velocidad cuando la altura es máxima. Piense, piense, piense y piense la última, el vector aceleración cuando la altura es máxima. 30 segundos para pensar y ahorita le voy a decir quién va a responder. Entonces, ya alguien que no le ha preguntado mucho. Naidelin. Naidelin me dice, ¿cuál es el vector velocidad cuando la altura es máxima? No necesita hacer muchas operaciones, solo pensar en lo que usted ya sabe. No, la verdad no entiendo muy bien esa parte, Inge, pero si no estoy mal es la velocidad que tomó en la altura máxima. ¿Y cuál es? De 12.03 metros sobre segundos. Bueno, por ahí, pero falta un poquito. Vamos a seguir la siguiente dinámica. La persona que yo le pregunte me va a responder y después me va a decir qué compañero sigue, ¿sí? Para irle dando un poquito de más dinámica a la clase, ¿va? Pues, Naidelen, ¿quién quiere que complemente la pregunta? Brandon Abril. Abril, por favor, complemente la pregunta. ¿Cuál es el vector velocidad cuando la altura es máxima? Y al final me dice quién va a seguir respondiendo. Ingeniero, estoy pensando que no muy le entiendo lo que pide. Entonces le vamos a poner a hacer un trabalenguas, porque siempre que no contestan la pregunta, le ponemos una penitencia. Dígame un trabalenguas. Dime sé. ¿Ah? Dime sé trabalenguas. Entonces una adivinanza. Entonces dígame el nombre de una señorita que conteste la última pregunta. Así que ahorita va a ver alguien aquí. Menos nadie, porque ya le pregunté, ¿verdad? Glendy Estrada. ¿Bien? ¿Quién? Glendy Estrada. Glendy Estrada. Glendy Estrada, por favor, me dice el vector de aceleración cuando la altura es máxima. Yo creo que sería de 9.8 metros por segundo cuadrado. Por ahí, llegó al 70% de la respuesta. Dígame el nombre de un compañero que no haya respondido todavía. Varón. Juan Casia. Juan Casía. Juan Casía, ¿cuál fue el valor del vector de aceleración cuando la altura es máxima? Creo que fue 15.97 metros por segundo, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a parar aquí porque no tenemos mucho tiempo. Si no, me gustaría seguir en esta dinámica. Pero luego la seguimos. Entonces voy a responder yo. Fíjese que en la penúltima pregunta, le digo la penúltima porque ahí fallaron los incisos, se repite el C. En la penúltima pregunta dice el vector velocidad cuando la altura es máxima. Quiere decir, el vector velocidad, quiere decir que usted tiene que dar el valor y el ángulo, porque de una vez está diciendo la palabra vector, valor y ángulo. Bueno, entonces usted analiza, cuando llegó a la altura máxima, la velocidad de Y era 0. En todo el movimiento fue de 15.97 metros por segundo. Entonces, el componente vertical y sí tenía componente horizontal la velocidad, que era 15.97. Entonces, su respuesta puede ser 15.97 metros por segundo en sentido horizontal. ¿Verdad? O sea que no, en ese punto, en sentido vertical, 0. En sentido horizontal, como no cambió, siguió en todo el movimiento este valor, entonces 15.97 metros por segundo. De igual forma, la compañera casi nos dio la respuesta del inciso D. El vector aceleración cuando la altura es máxima, pero como está diciendo vector, hay que dar por lo menos para dónde va, qué dirección tiene, ¿va? Porque está preguntando por vector. Entonces me dijo 9.8 metros sobre segundo cuadrado, está bien, correcto. ¿Qué le faltó? Decir dirigido hacia abajo. ¿Ah? Es la dirección que sigue este vector aceleración siempre, siempre, siempre. No solo cuando la altura es máxima, sino en todo momento
el vector aceleración es 9.8, incluyendo cuando la altura es máxima, dirigido hacia abajo. ¿Preguntas? Bueno, entonces, por eso le dije que para esas dos últimas preguntas no necesita usted tanto cálculo, sino más que todo entender los conceptos de los que hemos venido trabajando. Bien, hay por ahí un problema, no se los dejé a la otra sección, pero de todos modos, como voy a subir la presentación, se los propongo para ustedes. Y aquí están los resultados de los últimos incisos. 15.97 metros por segundo en X y en Y Z. Y el vector aceleración era 9.8 metros por segundo cuadrado dirigido hacia abajo. Bueno, este ejercicio, usted tiene la ventaja de que en la otra sección nos tardamos un poquito más incluso. Y ya no lo vimos. Pero de todos modos, al subir la presentación, ellos lo van a tener. Pero ya que usted tiene un tiempecito por ahí, quiero que lo copie. Y si le da tiempo, empieza a resolverlo. Tenemos 2 minutos y medio. Y lo resolveríamos en la siguiente clase, ¿verdad? Pero ya que tenemos tiempo, de una vez lo puede ver. Si hay preguntas, estoy para responder. Copien este ejercicio. Repito, si da tiempo, si a usted le da tiempo, empiece a resolverle. Si mientras está resolviéndolo tiene dudas, puede preguntarme las dudas. Tiene 2 minutos todavía. Y si no, pues entonces usted lo hace en su casa, ¿verdad?